La clase pasada nosotros iniciamos el cálculo de los coeficientes espectrales de esta onda cuadrada periódica en tiempo discreto. Nosotros vamos a utilizar este resultado en problemas posteriores y vamos a utilizar algunas técnicas de manipulación de la señal, del exponencial, de factorización para llegar a la respuesta. Estas técnicas van a ser útiles más adelante cuando trabajemos con transformada de Fourier en tiempo discreto y la transformada Z más adelante. Entonces, en la clase anterior a esta señal que la vamos a etiquetar aquí, es nuestra señal x de n, es la onda cuadrada periódica. Una de las cosas que ustedes deben observar aquí en esta gráfica es que tiene amplitud 1 y tiene una duración desde menos n sub 1 hasta n sub 1. El periodo de la señal es n. Eso es lo que vamos a necesitar para ir desarrollando estos coeficientes espectrales. Entonces, el último término que nosotros determinamos en la clase anterior fue que los A sub k eran igual. Podemos escribir aquí el resultado que quedó. A e a la j, k 2pi sobre n, que es nuestro omega sub 0, multiplicado por n sub 1. Esto multiplicado por 1 sobre n, que correspondía al término constante de la fórmula de la serie de Fourier discreta. Y esto de aquí multiplicado, vamos a escribir, es una expresión un poquito larga. Aquí nos quedaba 1 menos la exponencial de menos jk 2pi sobre n, que es nuestro omega sub 0. Y aquí aparecía este término que era el límite superior más 1 del sumatorio que resolvimos previamente. Entonces tenemos aquí 2n1 más 1. Y debajo 1 menos e a la menos jk 2pi sobre n. Esa fue la expresión que quedó en la clase anterior. Entonces, para nosotros llegar a determinar los coeficientes espectrales de esta onda cuadrada periódica de tiempo discreto, vamos a realizar una factorización. Entonces, escribamos la factorización para aplicarla en este término que está aquí dentro de este paréntesis. Entonces, la factorización dice que si yo tengo, por ejemplo, el término 1 menos alfa a la menos n, esto yo lo puedo factorizar como 1 menos alfa a la menos n medios por alfa a la menos n medios. Ustedes pueden observar que aquí en esta factorización utilizo una regla de los exponentes. Tengo la multiplicación de dos exponentes que tienen la misma base. ¿Qué va a pasar con el exponente? El exponente se va a sumar. Entonces, si sumamos menos n medios, con menos n medios nos va a quedar justamente menos n. Entonces, realizamos esta factorización. Si a una ecuación yo la multiplico por un término y la divido por el mismo término, la ecuación o la expresión se mantiene. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar esta expresión, vamos a ponerla aquí, entre paréntesis para mostrar lo que voy a hacer, e a la menos n medios, alfa a la menos n medios, alfa es una constante, y esta expresión de aquí la voy a multiplicar por 1 sobre alfa a la menos n medios, y multiplicar por acá por alfa a la menos n medios, menos n medios. Entonces pueden observar que al dividir por un término y multiplicar por el mismo término, esta expresión de aquí se mantiene. Pero me va a servir esto para factorizar la expresión que quiero utilizar para resolver esta parte de aquí de los A sub k. Entonces, este de aquí va a ser igual si realizamos esta parte de esta factorización. Aquí me va a quedar alfa elevada a la n medios menos alfa a la menos n medios por alfa a la menos n medios. Ustedes ven que este término de aquí, al venir con este 1, se transforma en alfa a las n medios. Y al venir con estos dos términos, se va a simplificar con uno de estos. Me queda este término que está aquí.
Y finalmente el término que queda fuera, que es este de aquí. Entonces nuestra factorización ha sido pasar de esta expresión 1 menos alfa a la menos n a esta expresión que tenemos acá, que es alfa a la n medios menos alfa a la menos n medios por alfa a la menos n medios. Y esto de aquí vamos a utilizar para resolver esta parte que está en este paréntesis, para factorizarla, simplificarla y llegar a una expresión de estos coeficientes espectrales. Entonces, observen que este término de aquí es 1 menos esa constante de Euler, que es la exponencial compleja elevado a este término de aquí, que es exactamente el mismo tipo de expresión que tenemos en esta parte de aquí. 1 menos un exponente. Y ya vimos que eso lo podemos factorizar con este término que tenemos aquí. Entonces simplemente aplicamos este resultado en este término de el A sub k. Entonces vamos a escribir, es un poquito larga esta expresión, A sub k es igual E a la J. Esto de aquí copio directamente igual. E a la J k, 2pi sobre n mayúscula, multiplicado por n sub 1 por 1 sobre n. Este término de aquí pasa directo. Y ahora vamos a aplicar en este numerador de aquí nuestra simplificación que hemos encontrado acá. Entonces noten que en esta simplificación yo lo que tengo que hacer es, si extraemos solamente esta partecita de aquí para que vean lo que va a quedar en el resultado, el exponente dividido para 2. ¿Y aquí cuánto vale el exponente? El exponente es toda esta expresión que está aquí. Entonces voy a tenerlo que dividir para 2 en el momento en que utilice esta simplificación que está aquí. Entonces, esa expresión que está ahí, vamos a empezar a trabajar desde esta parte, para luego arribar a la expresión que está acá. Entonces voy a tener 1 menos el producto de la misma exponencial, pero con sus exponentes dividido para 2. Entonces aquí me va a quedar 1 menos el producto de estos exponentes de aquí, menos jk 2pi sobre n. Y tengo que dividirlo para 2, tal y cual está en esta parte de aquí, dividir para 2. Entonces, al momento de dividir para 2, aquí me va a quedar n1 más 1 medio. Y hasta este término de aquí. Ahora vamos a incluir este término de acá por e a la menos jk 2pi sobre n igual. Tengo que dividir para 2 y aquí me va a quedar n1 más 1 medio. Y hago exactamente lo mismo con el denominador. Entonces me va a quedar 1 menos alfa a la menos jk. Y el exponente lo divido para 2. Tal como está indicado aquí. Entonces al dividirlo para 2 voy a tener jk y sobre n. Aquí es la constante de Euler. Por e a la menos jk pi sobre n mayúscula. Entonces hemos hecho un reordenamiento de esta parte del coeficiente espectral, que es lo que está aquí en este paréntesis. Entonces ya hemos hecho esta parte. Ahora vamos a llegar a esta parte. Entonces noten que me va a quedar esta diferencia y este factor aquí afuera. Y vamos luego a utilizar la relación de Euler para este arreglo, esta factorización, simplificarla como un coseno. Entonces, esta parte de aquí la copiamos igual. A sub k es igual e a la jk 2pi sobre n mayúscula por n sub 1 por 1 sobre n. Y lo que está en este paréntesis de aquí, ya lo vamos a trabajar con esta simplificación que está acá. Entonces vamos a escribir primero el término que queda fuera de esa simplificación. Vamos a escribir primero ese término que es el exponente elevado a la menos n sobre 2, que sería su exponente dividido para 2. Entonces aquí me va a quedar e a la menos jk 2pi sobre n mayúscula n1 más medio
dividido E a la menos JK pi sobre N. E a la menos JK pi sobre N. Y ahora vamos a trabajar con lo que está dentro de este sumatorio. Entonces aquí me va a quedar E a la JK 2pi sobre N mayúscula por N1 más medio menos E a la menos JK 2pi sobre N mayúscula N1 más medio. Y hacemos exactamente lo mismo para la parte del denominador. Vamos a tener E a la JK pi sobre N menos E a la menos JK pi sobre N. Vamos a simplificar esta constante que está aquí afuera. Vamos a simplificarla. Entonces, a esta de aquí vamos a llamarle C y la vamos a reescribir acá para simplificar. Luego nos vamos a ocupar de lo que está aquí en este paréntesis, que ustedes ya pueden observar que podemos simplificarla hacia un 2j seno de algo. Pero empecemos primero con esta parte de aquí, con esta parte C. Entonces, esta exponencial de aquí la vamos a factorizar para ver a qué se simplifica. Entonces, empecemos copiando esto de aquí con esto de aquí. Entonces, aquí me va a quedar 1 sobre n e a la JK 2pi sobre n por n1. Y ahora sí factoricemos esta exponencial que está resaltada en verde, que sería e a la menos JK 2pi sobre n por n1 por la factorización e a la menos JK. Y noten que en la factorización de aquí, este término 2pi con este 1 medio se va a simplificar y voy a tener que se vale e a la JK 2pi sobre n sobre 2. Escribamos todo para que se quede la simplificación en evidencia. 2pi sobre n por 1 medio. Y aquí vemos justamente que este 2 se simplifica. Escribamos lo que queda en el denominador, que es este término que está aquí. Vamos a escribir como e a la menos JK pi sobre n. Observen que en esa simplificación cuando se va el 2, me va a quedar pi sobre n. Entonces, ustedes pueden observar que este término de aquí se simplifica con este término de acá. Y lo que tengo en estas exponenciales de aquí es el producto de dos exponenciales que tienen el signo cambiado. Al sumarlas me va a dar el exponente 0, entonces voy a tener una exponencial elevada a la 0 que es igual a 1. Entonces toda esta partecita de aquí, todo este producto de estas dos exponenciales va a ser igual a 1. Es decir que este valor c es igual a 1 sobre n. Noten que toda esta parte de aquí se simplificó simplemente a 1 sobre n. Ahora, si regresamos a esta parte de la integral, ustedes recordarán que el seno de teta es igual a e a la j teta menos e a la menos j teta sobre 2j. Yo puedo reordenar esta relación de Euler y este 2j pasarlo para acá. Entonces yo borraría esto de aquí, voy a hacer ese despeje. Y si observan lo que tenemos en el numerador, ustedes pueden ver que tengo una expresión similar a la que tengo aquí. Es decir, que ese numerador es un 2j seno de algo. Y tenemos exactamente lo mismo en el denominador. También es un 2j seno de algo. Y ese algo es justamente todo el exponente que está aquí. Igual acá. Entonces vamos a utilizar la simplificación ya con la relación de Euler para determinar cuáles son los a sub k. Entonces los a sub k es igual 1 sobre n, que es este valorcito que lo hemos calculado luego de simplificar toda esta constante de aquí. Y que voy a tener un 2j seno
Veamos cuánto vale ese exponente. Ustedes pueden observar que ese exponente vale JK 2πn n sub 1 más medio. Entonces aquí voy a tener K 2pi sobre n mayúscula por n1 más 1 medio. Y debajo voy a tener algo similar utilizando la relación de Euler, 2j seno. Aquí voy a tener K pi sobre n. Seno de K pi sobre n. Y esto de aquí es, si ustedes pueden observar, puedo simplificar este 2j con este 2j. Y este de aquí es válido para valores de K distintos de 0. Como esos coeficientes espectrales son periódicos, tiene que ser siendo para valores de más menos n, más menos 2n, y así. Entonces ya tenemos el valor de los coeficientes espectrales de una onda cuadrada periódica discreta. Resta determinar cuál es el coeficiente A sub 0 y tenemos dos formas para determinar ese coeficiente A sub 0. O bien utilizando la ecuación de análisis de la serie de Fourier o bien a partir de estos A sub k que hemos calculado y aplicando lo que es Hopital. Entonces borremos esta partita de aquí para que quede el resultado. Entonces vamos a determinar cuánto vale A sub 0. Entonces para determinar A sub 0 tenemos dos caminos. El primero, utilizar la ecuación de análisis. Y el segundo es utilizando los A sub k. Y con esos A sub k aplicar esa ley de Hopital. Que tenemos que derivar arriba, derivar abajo y evaluar en el término que queremos. O el término donde aparece la indeterminación. Entonces vamos con la primera parte, utilizando la ecuación de análisis. Entonces para utilizar la ecuación de análisis, escribámosla aquí a esa ecuación de análisis. La ecuación de análisis dice que A sub k es igual a 1 sobre n, sumatorio para cualquier intervalo de duración de un periodo de la señal xn e a la menos jk 2pi sobre n mayúscula n, ¿cierto? Queremos el valor para k igual a 0. Entonces A sub 0, si ya reemplazamos, es igual a 1 sobre n, que es el periodo sumatorio para cualquier intervalo de un periodo de la señal xd. Ustedes pueden observar que si aquí yo coloco e a 0, todo este exponencial de x se va a hacer igual a 1. ¿Cuánto vale mi señal en el intervalo de un periodo? Si regresamos a la gráfica. Regresamos acá a la gráfica. Ustedes pueden ver que la señal en el intervalo de un periodo vale 1. Entonces vamos a colocar ese valor. Ustedes también pueden ver que la señal es no nula entre menos n1 y n1. Es decir, que al hacer el sumatorio en el intervalo de un periodo, tenemos que considerar solamente el intervalo entre menos n1 y n1, que es donde tenemos muestras no nulas de nuestra onda cuadrada periódica. Entonces ya sabemos que eso vale 1. Escribámoslo aquí, que vamos a tener 1 sobre n, sumatoria desde n es igual a menos n1 hasta un n sub 1 de mi señal que vale 1. Y esto es igual a 1 sobre n. Ustedes pueden observar que aquí tengo el sumatorio de una constante. El sumatorio de una constante es una serie que ya conocemos que es igual a ¿cuánto? A la constante multiplicado por el límite superior menos el límite inferior más 1. Entonces el término a sub 0 es igual a 1 sobre n. Y aquí nos va a quedar 2n1 más 1 por 2n1 más 1. Recuerden que este n1 de aquí es la duración de la señal. O mejor dicho, del intervalo de las señales, menos n1 está n1. Entonces ya tenemos el coeficiente A sub 0 utilizando la ecuación de análisis. Ahora vamos a ver cómo lo podemos obtener utilizando Hopital a partir de los A sub k. Entonces este es el primer paso y con el segundo paso dice tome los A sub k y aplique Hopital. Entonces para
hacer eso vamos a reescribir esta ecuación de aquí. Esto es a sub k debajo para aplicar Hospital y determinar el a sub 0 y nos va a salir un valor igual al que hemos determinado con la ecuación de análisis. Ustedes en los ejercicios van a notar que hay veces que es más fácil utilizar la ecuación de análisis que utilizar los a sub k y a veces es lo contrario. Depende conforme ustedes vayan haciendo ejercicios, cuál de las dos técnicas utilizan para encontrar el valor de a sub 0. Entonces escribamos acá cuánto valía el a sub k. El a sub k es igual a 1 sobre n. Aquí nos quedaba el seno de 2pi por k, n1 más medio. Y todo esto de aquí dividido para n sobre el seno de k pi sobre n mayúsculo. Ustedes pueden notar que en esta ecuación, si yo hago la evaluación directamente para un k igual a 0, puede tener seno de 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces aplico lo que es Hospital. Y Hospital dice que derivo arriba, el numerador, derivo abajo el denominador, en función de k, y hago la evaluación para k igual a 0. Entonces, vamos a aplicar aquí esa reglita que ustedes ya han trabajado en cálculo, que es la de Hospital. Entonces, estos a sub k se van a transformar. Esta constante permanece. Entonces, derivo arriba, me va a quedar ¿cuánto? Primero aplico la derivada de lo que está aquí dentro en función de k. Así seguimos la regla de la cadena. Entonces, si derivo eso en función de k, me va a quedar aquí 2pi por k, n1 más medio sobre n. Y esto multiplicado por la derivada del seno, que es el coseno. Pero como vamos a evaluar en k igual a 0, ya sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. Entonces, aquí quedaría un 1 de esa evaluación del coseno. Y aquí debajo me va a quedar, si derivo esto en función de k, me va a quedar pi sobre n. Igual por 1, que es esa parte del coseno que se lo podría omitir. Y si resolvemos esto de aquí, esto va a ser igual a 1 sobre n, haciendo las simplificaciones, por ejemplo, este n de aquí se va. A ver, aquí se me fue un k de más, que ya desaparece con la derivación. Este pi de aquí se va, y me va a quedar este 2 por n1 multiplicado por este medio, que me va a quedar 1. Entonces aquí voy a tener 2n1 más 1. Y ustedes pueden observar que este resultado de aquí coincide con el resultado que obtuvimos allá arriba. Entonces, tienen dos formas de determinar los a sub k. O bien con la ecuación de análisis de la serie de Fourier, o utilizando lo que es esta regla de Hospital, una vez que ustedes ya calculan los a sub k. Una de las cosas que vamos a observar ya cuando hagamos este ejercicio en Wolfram Matemática es que cuando nosotros hicimos la representación de la onda cuadrada periódica en tiempo continuo, en el momento de hacer voy a extraer solamente un periodo. En el momento de hacer la representación con series de Fourier, independientemente de que usemos muchos coeficientes espectrales, recuerden que los coeficientes espectrales en tiempo continuo son en número infinito, lo que ustedes observaban eran unas ondulaciones así, y aquí aparecía en las discontinuidades también unas ondulaciones. Estas ondulaciones que aparecen aquí, o rizos que aparecen en las discontinuidades, era ese fenómeno de Gibbs. El fenómeno de Gibbs, que inclusive hasta lo caracterizamos que este pico de aquí va a tener un 9% de la amplitud de la señal. Esos rizos en las discontinuidades son inevitables. Por más que tengamos un gran número de coeficientes espectrales, siempre van a aparecer. Pero en el caso de las señales discretas, cuando nosotros utilicemos estos a sub k que hemos determinado de nuestra onda cuadrada periódica discreta, cuando hagamos esa reconstrucción, vamos a ver que no existe ese fenómeno de Gibbs en la parte discreta. Entonces vamos a tener una reconstrucción perfecta de la señal una vez que hayamos conseguido su representación
en series de Fourier. Entonces, esta ecuación que está aquí, ¿no? Esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está acá, por ahí la anoten en alguna parte resaltada de su cuaderno porque la vamos a ir reutilizando en ejercicios posteriores. Este valor del A sub K. Para efectos de simulación, este seno de aquí, después lo vamos a transformar nosotros en la función sinc. Esa función sinc, que sinc de teta, se definía como el seno de teta sobre teta, era una de sus definiciones. Cuando trabajamos con la función sinc, podemos directamente ingresar esos A sub K en la ecuación de síntesis y ya no tendríamos el problema de, al momento de evaluar en K igual a 0, que aparezca una indeterminación. Entonces, más adelante vamos a retomar nuevamente el uso de esa función sinc para la representación de esta onda cuadrada periódica. Bueno, antes de continuar, ayer en la clase nosotros analizamos este valorcito de aquí. Y este valor de aquí va a dar una secuencia de más 1 si n es par y menos 1 si n es impar. Y nosotros evaluamos esto para un valor de 0, 1, 2 y 3. Y hay una parte en la explicación que he puesto menos 1 a la 3 y les he puesto esto igual a 3. Esto en realidad es igual a menos 1. Este valor de 3, si ustedes revisan el video van a ver que es que la señal en el instante 3 valía 3. Entonces el resultado que debió haber estado presentado ayer era que menos 1 evaluado a la 0 vale 1. Menos 1 evaluada a la 1 vale menos 1. Menos 1 evaluada a la 2 vale 1. Y menos 1 evaluada a la 3 vale menos 1. Eso era lo que había que poner ayer. El error que yo cometí es justamente mezclar esta parte de que la señal en el instante 3 valía 3. Y este 3 multiplicado con este término de aquí queda justamente menos 3. Entonces ahí cuando revisen otra vez el video, ponen un poquito más de atención en esa parte que me había equivocado. Ya, entonces vamos a ver propiedades de la serie de Fourier discreta. Propiedades de la serie de Fourier en tiempo discreto. Propiedades de la serie de Fourier en tiempo discreto. Si ustedes van al libro de Oppenheim, van a encontrar estas propiedades en una tablita y por lo general en muchísimos ejercicios que ya van a tener que aplicar esta serie de Fourier van a emplear bastante las propiedades. Entonces las propiedades es una de las partes más interesantes de esta parte del análisis de Fourier. Hay unas propiedades que son similares a las que vimos en tiempo continuo, entonces les va a ser un poco más sencillo de irlas siguiendo. Entonces, en estas propiedades nosotros vamos a tener una notación donde toda la señal que nosotros analicemos vamos a considerar que es una señal periódica. Periódica con periodo n mayúscula. Recuerden, series de Fourier es para representar las señales con una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas siempre y cuando estas señales sean periódicas. Si no son periódicas, para hacer exactamente lo mismo, es lo que veremos en el capítulo siguiente relacionado con la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier es para sistemas estables. Y cuando el sistema no es estable, hay otra transformada que se conoce la transformada de Laplace. Esta transformada de Laplace ustedes la van a trabajar en circuitos y también en microondas. La van a encontrar de nuevo. Pero bien, hasta el momento consideramos que la señal que vamos a representar tiene que ser periódica con periodo n. Y vamos a tener una notación similar que vimos con ustedes en la parte continua, que esta doble flechita significa que aquí saco la serie de Fourier y determino los coeficientes espectrales A sub K. Entonces, estas consideraciones vamos a tener en cuenta, que la señal es periódica y que sus coeficientes espectrales las vamos a representar con esta flecha de doble punta para decir que estamos determinando su representación en series de Fourier. Entonces, la primera propiedad tiene que ver con la multiplicación. Vamos a ver qué pasa con la multiplicación.
Entonces vamos a suponer que tenemos una señal xn periódica que tiene una representación en serie de Fourier con unos coeficientes espectrales a sub k. Coeficientes espectrales a sub k. Tenemos por acá una señal y de n que también tiene una representación en series de Fourier con unos coeficientes b sub k. Si yo multiplico estas dos señales de aquí, quiero ver qué es lo que pasa acá en su parte de espectral. Algo les comenté a ustedes en el tema anterior, que esto luego nosotros le íbamos a decir que era el dominio del tiempo. En este caso es tiempo discreto. Y esta parte que ya pasa por el análisis de Fourier es el dominio de la frecuencia. Dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Y una de las propiedades que se va a ir repitiendo es que cuando yo multiplico en el tiempo, en frecuencia hay que realizar la convolución de esas transformadas. Y cuando yo hago convolución en el tiempo, en frecuencia se multiplica. Y ahí nacen algunas ventajas de este análisis de Fourier. Como les comentaba, más adelante vamos a ver transformada Fourier, transformada Laplace, transformada Z, filtros y algunas cosas más. Y ahí va a quedar mucho más en evidencia esto de los dominios del tiempo y dominio de la frecuencia. Bien, entonces consideramos que tenemos una señal xn que es periódica y tiene coeficientes espectrales a sub k. Esta y de n que es periódica y tiene coeficientes espectrales b sub k y las vamos a multiplicar. Entonces, si yo multiplico xn por y de n, ¿qué sucederá con sus coeficientes espectrales? Lo que nos dice esta propiedad es que esos coeficientes espectrales, vamos a ponerlo una etiqueta aquí para que quede un poquito más claro. Vamos a poner que este producto genera una señal Zn. Y esta señal Zn tiene unos coeficientes espectrales sub k. Entonces, coeficientes espectrales C sub k van a ser igual a la convolución de los coeficientes espectrales A sub k con los coeficientes espectrales B sub k. Si nosotros extendemos esta convolución utilizando la notación o la ecuación de la suma de la convolución, aquí voy a tener A sub L y aquí un B sub K menos L, pero en este caso esta convolución se realiza a lo largo de un único periodo. Vamos a hacer un ejercicio más adelante de este tipo particular de convolución. Es el mismo procedimiento que hicimos con ustedes, que tenemos que poner las señales en función de la otra variable, a la una reflejarla y la desplazando, multiplicando y hacer la sumatoria en los intervalos donde estas señales se trasladan. Es exactamente el mismo procedimiento, pero en caso de la convolución periódica, basta realizarlo en tan solo un periodo. Entonces lo hace en un periodo y se tiene ya la respuesta para todo el intervalo de tiempo. Y este tipo de convolución se conoce como convolución periódica. Ese es el nombre que va a tener esta convolución. Se llama convolución periódica porque se realiza solamente en el intervalo de un periodo. Ya sabemos que estos A sub k son periódicos, estos B sub k son periódicos. Entonces el resultado que nos da en un único periodo ya nos da el resultado final o completo de todo, en todo ese intervalo. Entonces, esta regla esta propiedad de la multiplicación va a aparecer en todas las transformadas, en todo el análisis de Fourier, transformada de Laplace, transformada Z, que es que cuando yo multiplico en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia se realiza la convolución. Por una propiedad de la dualidad que va a aparecer más adelante, si yo en el dominio del tiempo hago convolución, en el dominio de la frecuencia voy a multiplicar sus transformadas. Va a aparecer en varios contextos esta propiedad. Ya vamos con la siguiente propiedad, que es la primera diferencia. Tiene que ver con esta
primera diferencia. Recuerden que en el estudio que vimos de los sistemas LTI, hablamos de lo que era la representación de estos sistemas utilizando ecuaciones lineales con coeficientes constantes para tiempo continuo y para tiempo discreto. Trabajamos con las ecuaciones de diferencias. Y ahí nosotros comentamos que había una ecuación que estaba formada de esta forma, que se conocía como la primera diferencia. Una relación más o menos aproximada es a la derivada de una señal continua. Caso discreto toma el nombre de diferencia. Y en este caso particular es la primera diferencia. Entonces, en esta propiedad dice que si yo tengo que x de n está representada en su serie de Fourier con unos coeficientes espectrales a sub k, la propiedad dice que la primera diferencia de esa señal va a tener como representación en series de Fourier 1 menos e a la menos jk 2pi sobre n, que sería el omega sub 0, multiplicado por los a sub k. Y una de las cosas que ustedes tienen que fijarse es que aquí, si aquí está menos, aquí tiene que ir menos. Solamente para hacer una comparación, en tiempo continuo, cuando los a sub k, perdón, se recuerda en tiempo continuo. En tiempo continuo tenía una señal y tenía sus coeficientes espectrales a sub k. Cuando esa señal era derivada en el tiempo, íbamos a tener exactamente los mismos coeficientes espectrales, pero multiplicados por un j k omega sub 0. Ese iba a ser el resultado de derivar una señal en el tiempo en el dominio de la frecuencia. Vamos a tener los mismos coeficientes espectrales, pero multiplicados por esta constante. Entonces, si nosotros extendemos este resultado, realizamos esa operación, vamos a tener aquí los a sub k menos, era menos jk 2pi sobre n por a sub k. Entonces, noten que por la propiedad de linealidad, la transformada de esta, perdón, los coeficientes espectrales de esta porción de la señal son los a sub k. Y los coeficientes espectrales de esta porción de la señal, que es la señal que ha sido desplazada en el tiempo, es esta parte de aquí. Y noten que conservamos los mismos coeficientes espectrales, los mismos a sub k, pero aquí aparece multiplicada por esta constante o esta exponencial compleja, que lo que va a cambiar es la fase. Entonces, un desplazamiento en el tiempo de mi señal discreta produce un cambio de fase en frecuencia. Produce un cambio de fase en frecuencia. Un poco más de detalle de esta primera diferencia. Ustedes lo pueden ver cuando vayan al libro, en el problema 3.31. De hecho, en la lista de ejercicios que estoy haciendo, hay una parte del libro de Shawn donde ustedes van a hacer todo el procedimiento para llegar a este resultado. Es bastante sencillo. Pero de aquí lo que nos interesa es principalmente esta parte. Desplazamiento en el tiempo produce un cambio de frecuencia de los coeficientes espectrales, pero su módulo no cambia, cambia la frecuencia, perdón, cambia la fase. Si ustedes recuerdan, en las simulaciones que hicimos hace unas semanas, cuando modificábamos de una cosenoidal la fase, ustedes observaban que esa cosenoidal se iba desplazando izquierda de derecha. Entonces, como ahora estamos nosotros utilizando senoidales o exponenciales complejas, que es lo mismo, para representar una señal, es bastante sencillo entender que si desplazo en el tiempo, lo que va a pasar con esas senoidales es que también se van a desplazar, pero ese desplazamiento en el tiempo de una senoidal es justamente un cambio de fase. Ya, entonces vamos a hacer aquí la primera pausa de 15 minutos para seguir analizando las propiedades de esta serie de Fourier en tiempo discreto.
Bien, la siguiente propiedad también ya la vimos con ustedes en la serie de Fourier continua, y esta propiedad también va a aparecer en otros contextos del análisis de Fourier, que es la relación de Parseval. Y la relación de Parseval significa que la energía en un dominio se conserva en el otro dominio, es decir, que la energía en el tiempo se conserva al hacerla transformada y se mantiene en la frecuencia. Como nosotros estamos iniciando el análisis de Fourier con lo que es la serie de Fourier, que es exclusiva para señales que tienen, que son periódicas, vamos a trabajar o enfocarnos en los coeficientes espectrales que definen los pesos de esos componentes para cada uno de los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de la señal que estamos representando. Entonces, la relación de Parseval esta relación de Parseval dice que la energía en el dominio del tiempo se conserva en el dominio de la frecuencia. Esa es la forma de interpretar lo que es esta relación de Parseval. En ecuación significa que si yo calculo la potencia promedio en un periodo, que sería 1 sobre n, sumatorio a lo largo de un periodo, recuerden que esa notación para nosotros, el sumatorio se realiza únicamente en un intervalo de un periodo, que puede ser cualquier intervalo de un periodo, del módulo cuadrado de la señal, que define justamente el cálculo de la potencia, de la energía, y dividido por el intervalo de tiempo nos da la potencia. Desde aquí es igual al sumatorio, asimismo sobre cualquier intervalo de un periodo, del módulo cuadrado de los coeficientes espectrales. Entonces, este término de aquí, el a sub k cuadrado, que es lo que está aquí dentro del sumatorio, es la potencia promedio en la késima componente armónica de x de n. Potencia promedio en la késima componente armónica de x de n. Esta parte de x representa justamente la potencia promedio en un periodo de x de n. Pero recuerden que Parseval es la energía en el tiempo, se conserva en la frecuencia una vez que se hace esa transformación de tiempo a frecuencia. Vamos a hacer unos ejemplos aplicando estas propiedades. Aquí estas propiedades van a simplificar muchísimo los cálculos de la serie de Fourier, dependiendo de cuál es la señal que les están dando. Por lo general, la estrategia de esos ejercicios va a ser a una señal descomponerla en señales conocidas y reutilizar esos resultados conocidos aplicando las propiedades de la serie de Fourier. Entonces, este va a ser el ejemplo 3.13. Ejemplo 3.13. Vamos a buscar esa gráfica para que sea más fácil. Esta de aquí. Ejemplo 3.13. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, lo que nos pide este ejemplo 3.13 es calcular los coeficientes espectrales de esta señal x de n. Una vez que tenemos los coeficientes espectrales de esa señal x de n, nosotros podemos utilizar la ecuación de síntesis y hacer la representación o una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionados, que es la serie de Fourier. Entonces, esta señal, si ustedes observan, esta señal x de n, yo la puedo descomponer como la suma de esta señal x sub 1 de n con esta señal x sub 2 de n. Estas dos señalcitas de aquí las voy a sumar y esa suma me va a dar como resultado la señal x de n. Eso lo podemos probar fácilmente observando algunos valores de esta señal en el intervalo de un periodo. Como son periódicas, entonces basta analizar en un periodo y lo demás es exactamente lo mismo. Entonces noten que la muestra es 0, analicemos la muestra 0. Aquí tengo 1 más 1, que da justamente 2. Aquí en la muestra menos 1 tengo 1, y tengo 1 que sumado queda 2. Aquí en la muestra 1, esta señal vale 1, y esta señal vale 1, que sumado vale 2. En este instante de aquí, esta señal vale 1, esta señal vale 0, que sumado vale 1. Y en este instante de acá, esta señal vale 1, aquí vale 0, que sumado en esta muestra vale 0. Y así para cualquier
intervalo de un periodo. Ustedes pueden notar que si yo calculo el periodo a partir de la gráfica, lo único que tengo que hacer es contar cuántas muestras se vuelve a repetir una cierta muestra en particular. Ustedes pueden darse cuenta que si yo tomo, por ejemplo, esta muestra de aquí que está en 0, que tiene amplitud 2, que está entre estos dos impulsos que también tienen amplitud 2, empiezo a contar a cuántas muestras se vuelve a repetir. Entonces vamos a buscar esta señalcita de aquí. Ahora vamos a buscar donde se repite, determinamos cuál es el periodo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podemos saber que esta señal x de n tiene un periodo de n igual a 5. Estas señales de aquí también tienen exactamente ese periodo. Entonces hemos visto que la señal x de n, que es la que yo quiero determinar sus coeficientes espectrales, puede ser descompuesta en la señal x1 de n más esta señal x sub 2 de n, que lo hemos mostrado en este gráfico de aquí. A esta señal x de n la vamos a identificar nosotros con los coeficientes espectrales a sub k. A esta señal de aquí, a la x sub 1, pues vamos a identificarlo con los coeficientes b sub k. Y a esta señal de acá la vamos a identificar con los coeficientes espectrales c sub k. Si nosotros atendemos a la propiedad de linealidad de estas series de Fourier, podemos ver que esta representación en serie de Fourier nos va a dar los a sub k, que corresponden a los coeficientes espectrales de esta señal, como la suma de los coeficientes espectrales de x sub 1, que son los b sub k, más los coeficientes espectrales de x sub 2, que son los c sub k. Entonces nuestra tarea es encontrar estos coeficientes espectrales de aquí. Encontrar estos coeficientes espectrales de aquí, estos coeficientes espectrales de acá, y luego sumarlos. Si ustedes observan esta gráfica de aquí, la x sub 1, es una señal que analizamos al inicio de la clase, que es la onda cuadrada periódica. En este caso, esta onda cuadrada periódica, el valor de n sub 1, que era la etiqueta genérica que utilizamos en esa onda que analizamos, aquí el n sub 1 vale 1. Ustedes pueden observar, aquí justamente vale 1, este n sub 1. Y el periodo de esta señal es igual a 5. Entonces, para determinar los b sub k, basta reutilizar esa ecuación que calculamos y aplicar aquí. Ya no es necesario hacer todo el sumatorio, sino simplemente reutilizamos. Esta señal C sub k que ustedes observan aquí pueden notar que es una señal que es constante, y al ser constante va a tener solamente un coeficiente espectral que va a ser el coeficiente C sub 0. Este coeficiente C sub 0 ya sabemos cómo lo podemos calcular utilizando la ecuación de análisis. Pues vamos a utilizar esos dos resultados previos para determinar los coeficientes espectrales de A sub k. Entonces, empecemos con esta señalcita x1 de n. Ya sabemos que esta señal x1 de n, como ustedes la pueden ver en este gráfico, es la onda cuadrada periódica en tiempo discreto. Y si nosotros recordamos cuánto valían esos coeficientes espectrales, podemos anotarlo acá para hacer el mapeo ya con un n que vale 5 y un n sub 1 que vale 1. Ese era el ejemplo 3.12. Si ustedes regresan a este ejemplo 3.12, donde determinamos que los a sub k es igual a 1 sobre n al seno de 2 pica n sub 1 más medio dividido para n, y esto de aquí dividido para el seno de k pi sobre n mayúscula, y este resultado. Este resultado aquí es válido para k distinto de 0. Si lo tenemos así, de más menos n, porque ya sabemos que los a sub k son periódicos, más menos 2n y así. Y determinamos que la sub 0 era igual a 1 sobre n, 2n1 más 1. Entonces tomamos estos dos resultados de aquí y los vamos a utilizar para encontrar cuánto valen los coeficientes espectrales de x sub 1 de n, considerando que el periodo aquí vale 5 y que n sub 1 es igual a 1, tal y como está
identificado en esta gráfica de aquí. Aquí podemos fácilmente saber que el periodo vale 5 y el n sub 1 vale 1. Entonces vamos a reemplazar acá. Entonces, estos b sub k, utilizando este término de acá, esto va a ser igual, noten que aquí dice 1 sobre el periodo aquí vale 5, entonces voy a tener un quinto. Esa parte de aquí dice n1 más un medio. Como n1 para mí vale 1, entonces voy a tener aquí 1 más un medio, 3 medios. Y este n de aquí que ya sabemos que vale 5. De hecho, este 2 de aquí con este 2 de acá se va a simplificar. Y nos va a quedar como resultado aquí. Aquí igual, este n de aquí vale 5. Entonces me va a quedar aquí un quinto seno de 3 pica sobre 5 dividido para el seno de pica quintos. Y este resultado de aquí es válido para valores k distintos de 0. No tiene que aquí dice más menos un periodo, pero aquí el periodo es 5, entonces es más menos 5. Acá dice más menos 2n, entonces aquí sería más menos 10 y así. ¿Y cuánto vale el a sub 0? El a sub 0 vale 1 sobre n, que sería, si ya reemplazamos estos dos valores de aquí, sería un quinto. Y aquí tendría 2n1 más 1, que sería 3, ¿no? Entonces aquí tendría que vale 3 quintos para un valor de k igual a 0. Como es periódico, más menos 5, más menos 10. Aquí me faltó anotar eso, que para valores de k 0, más menos n, más menos 2n, y así por la periodicidad. Entonces noten que identificando cuál es la forma de onda y reutilizando el resultado anterior, directamente ya podemos escribir estos coeficientes espectrales. No es necesario hacer todo el cálculo para llegar a determinar cuánto valen los de sub k. Ahora vamos con la otra forma de onda, que es esta señalcita x sub 2 de n. Ustedes pueden observar que esta señal x sub 2 de n es una constante que vale 1. Entonces, si es una constante que vale 1, va a tener simplemente este coeficiente c sub 0, que es la parte constante de esa representación en series de Fourier. Entonces, para calcular el c sub 0, nosotros ya sabemos que la ecuación, aquí vamos a escribir la ecuación directamente, que es 1 sobre n sumatorio del x de n. Entonces, como ya sabemos que el periodo vale 5, entonces directamente podemos escribir 1 sobre 5. Sumatorio en cualquier intervalo de un periodo. Vamos a considerar como el periodo vale 5, vamos a ir desde 0 hasta 4. De esta señalcita x sub 2 de n. Ya sabemos que esta señal vale 1. Entonces vamos a tener que esto es un quinto sumatorio de 1, de n igual a 0 hasta 4. Aquí nuevamente aparece la sumatoria de una constante, entonces aplicamos lo que ya sabemos. Entonces, sumatoria de una constante es igual la constante multiplicada por límite superior, que vale 4, menos límite inferior, que vale 0, más 1. Es decir, que este valor de aquí es igual a 1. Este valor de aquí es igual a 1. Ya sabemos que en el caso discreto, el número de coeficientes espectrales es igual al periodo. Como tenemos un periodo igual a 5, debería tener 5 coeficientes espectrales. Es decir, el resto de coeficientes espectrales deberían valer 0. Y vamos a mostrar que justamente valen 0. Pero podemos hacer una abreviación de este cálculo observando que cuando la señal es constante, simplemente debemos calcular el coeficiente c sub 0, que corresponde a la parte constante de la representación en series de Fourier. Pero para mostrar eso en particular, vamos a hacer el cálculo de los coeficientes, del resto de coeficientes espectrales, que vamos a ver que justamente es 0. Entonces, nos vamos a ocupar de calcular los c sub k. Si recordamos la ecuación, es 1 sobre n, sumatorio de la señal x de n, e a la menos jk, 2pi sobre n mayúscula, que es la frecuencia fundamental, por n. Y esto es para
un periodo. Entonces ya sabemos que el periodo aquí vale un 5. Entonces vamos a hacer el sumatorio. Cualquier intervalo de un periodo, de que vaya entre 0 y 4. Entre 0 y 4 tengo 5 muestras, que es un periodo. ¿Cuánto vale mi señal? Mi señal vale 1, ¿cierto? Podemos inclusive no escribirlo, pero es para que quede en evidencia que este es el valor de x de n. Por e a la menos j. Este valor de aquí lo voy a simplificar con el omega sub 0, porque en la simplificación igual esto va a terminar valiendo 0, entonces va a servir para simplificar esta notación. Entonces el 2pi sobre n mayúscula lo voy a escribir como omega sub 0 por n. Entonces aquí tenemos en este sumatorio de aquí la fórmula de la suma finita. Y esa fórmula de la suma finita dice que si yo tengo sumatorio desde 0 hasta un cierto, no pongamos n, hasta un cierto, ¿qué valor le podemos poner aquí? Hasta un cierto, pongámosle b, no importa la letra. De un alfa a la n, esto es igual a 1 menos alfa a la límite superior más 1, dividido para 1 menos alfa. Esa es la fórmula de la suma finita. Y es justamente la que vamos a aplicar en esta parte de aquí. Entonces, reordenando esto de aquí, aquí nos va a quedar un quinto. Este valor lo podemos factorizar para que quede similar a este alfa de aquí. Sería un e a la menos j omega sub 0 elevado a la n. Entonces va a ser más fácil hacer el mapeo con esta fórmula suma finita. Entonces aquí es 1 menos, vean lo que dice la ecuación. Este alfa elevado a la límite superior más 1. ¿Cuánto vale aquí mi límite superior? 4. Voy a tener aquí 1 menos e a la menos j omega sub 0, límite superior más 1, que sería 5, ¿no? Dividido sobre 1 menos e a la menos, aquí me está faltando este k de aquí, me está faltando este k de aquí. Por k, y aquí también faltaría colocar el k aquí dentro. Y debajo me va a quedar e a la menos jk omega sub 0, que es este valorcito de alfa de aquí. Vamos a fijarnos en estos dos términos de aquí. Nosotros ya sabemos que omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo. Y para nosotros ese periodo de esta señal es 5. Entonces omega sub 0 es igual a 2pi quintos. Y noten que lo estamos multiplicando por 5. Entonces este omega sub 0 por 5 va a ser igual a 2pi. Es decir, todo este término de aquí va a ser igual a 2pi. Entonces me va a quedar un quinto. 1 menos e a la menos j k 2pi sobre 1 menos e a la menos jk omega sub 0. Ahí sí vamos manteniendo el omega sub 0 en el denominador. Si nosotros aplicamos la relación de Euler en este exponencial de aquí, vamos a ver que este valor es siempre igual a 1. Es siempre igual a 1. Eso lo podemos hacer aquí rápido en Octave. Vamos a decir que este exponencial es menos j. Por aquí creamos un vector que vaya desde menos 5 hasta 5. Pues, dice que vaya desde menos 6 hasta 6 para no confundir con el valor del periodo de esta señal. Esto multiplicado por 2 y por pi. Entonces vean que lo que yo he ingresado aquí en Octave es justamente esta porción de la señal. Toda esta porción. Es un múltiplo entero de 2pi. Entonces, si observamos aquí cuánto vale ese múltiplo entero de 2pi, ustedes pueden observar que siempre es igual a 1. La parte imaginaria vale 0. Entonces, este valor de aquí siempre igual a 1 para cualquier valor de k. Aquí puedo valores de k desde menos 6 a 6. Yo puedo poner cualquier valor de k y siempre va a ser
exponencial compleja de aquí igual a 1. Ustedes lo pueden verificar utilizando la relación de Euler, descomponiendo en coseno de teta más cotaceno de teta. Les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, si regresamos acá a este resultado, ya vemos que este valorcito de aquí es siempre igual a 1. Entonces voy a tener 1 menos 1, 0 y todo eso de aquí vale 0. Entonces los S por K son iguales a 0 para valores de K distintos de 0, de más menos N, más menos 2N por la periodicidad. Entonces ya tenemos calculados P sub K, tenemos calculados C sub K, y para determinar los coeficientes espectrales de esta señal A sub K, de esta señal X de N, ahora lo que me toca hacer es esta parte de aquí. Sumar los B sub K más los C sub K. Entonces aquí están los B sub K y aquí están los C sub K y el C sub 0, que vale 1. Entonces hagamos esa suma aquí debajo. Entonces los A sub K, que es igual a los B sub K más los C sub K, esto de aquí es igual a 1/5 por el seno de 3 pi K quintos sobre el seno de pi K quintos. Esto es válido para K distinto de 0, más menos N, más menos 2N por la periodicidad que tienen estos coeficientes espectrales. Y aquí voy a sumar el 3/5, que es el coeficiente del B sub K, más 1, que es el coeficiente C sub 0. Entonces este de aquí es el B sub 0 y este de aquí es el C sub 0. Esta suma, ya saben ustedes que es igual a 8/5. Y este es un valor válido para K igual a 0. Aquí, perdón, es K distinto de 0. Más menos N, más menos 2N. Y así por la periodicidad. Entonces noten que determinar en este ejemplo particular los coeficientes espectrales de la serie de Fourier ya no fue necesario utilizar la ecuación de análisis, sino simplemente observamos que la señal la podemos descomponer en la suma de dos señales que ya tenemos calculados sus coeficientes espectrales. Aplicamos esta propiedad de linealidad y podemos determinar los coeficientes espectrales de esa onda en particular. Entonces, estos A sub K de aquí, si yo ya quiero reconstruir la señal, los colocaría dentro de la ecuación de síntesis. La ecuación de síntesis es esta que vimos con ustedes, que la vamos a ir utilizando en Wolfram Matemática. Estos A sub K, E a la JK, omega sub 0, N. Entonces estos de aquí los coloco acá y ya tengo a mi señal X de N periódica representada como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Un poco más adelante vamos a ver el por qué nos interesa pasar a la señal a exponenciales complejas. Y lo que vamos a observar es justamente esa propiedad que comentamos hace unas clases, de que las exponenciales complejas son autofunciones de los sistemas LTI. Entonces, si yo tengo una exponencial compleja en la entrada del sistema LTI, lo que observo en la salida es la misma exponencial compleja, pero multiplicada por una constante que es función de esta respuesta al impulso que analizamos en el capítulo 2. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en este ejercicio, no aplicamos directamente la ecuación de análisis, la descompusimos a la señal, aplicamos linealidad, reutilizamos resultados previos y llegamos a estos coeficientes espectrales. Obviamente ustedes también pueden utilizar directamente la ecuación de análisis para calcular los A sub K, pero en ciertos casos es un procedimiento un poco largo. Sigamos con otro ejemplo de análisis de estas propiedades. Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Este es el ejemplo 3.14, el ejemplo 3.14. Este ejemplo 3.14 es similar a uno que hicimos con ustedes en la parte continua. Nos dan algunas características de la señal y en base a las propiedades reconstruimos esa señal. Entonces este ejemplo 3.14 nos dice que nos va a dar algunos datos de esa señal
X de n. Ya sabemos que es periódica, que es discreta. Entonces el primer dato nos dice que X de n es una señal periódica que tiene un periodo n igual a 6. Es la primera información que nos dan. La segunda información nos dicen que si nosotros hacemos la suma de esta señal X de n en el intervalo desde 0 hasta 5, esto va a ser igual a 2. Noten que aquí estoy haciendo la sumatoria a lo largo de un intervalo de un periodo, que es justamente esa notación que nosotros hemos venido manejando, que es con esta comilla así. Está aplicada acá. Estamos haciendo la sumatoria en un intervalo de un periodo. La otra información que nos dan nos dice que si nosotros hacemos la sumatoria entre n y 2 hasta 7, de menos 1 elevado a la n multiplicado por la señal x de n, esto va a ser igual a 1. Observen nuevamente aquí que estoy haciendo la sumatoria en el intervalo de un periodo. Como el periodo vale 6, si hago la sumatoria entre 2 y 7, estoy haciendo justamente esta parte de aquí que me dice que hago la sumatoria en el intervalo de un periodo. Y la parte 4 dice que del conjunto de señales que satisfacen estas tres propiedades, queremos que esta señal x de n sea la que tenga la potencia mínima por periodo. Potencia mínima por periodo. Si ustedes observan aquí la parte que dice potencia, ya podemos intuir que vamos a utilizar esa relación de Parseval. Entonces, con estas características vamos a ver cuál es esta señal de la que está hablando. Entonces, en nuestra notación decíamos que la señal periódica xn, al pasar por la serie de Fourier, iba a calcular los coeficientes espectrales A sub k. Del punto 2, de este punto 2, vamos a verlo al punto 2, podemos ver que esto es justamente la forma de calcular el coeficiente A sub 0 de la señal. Si nosotros recordamos que para que los A sub k es igual al sumatorio en ese intervalo n de la señal e a la menos jk omega sub 0 n. Si yo evalúo esta señal para k igual a 0 y determino el coeficiente A sub 0, voy a tener el sumatorio en un intervalo de un periodo de la señal x de n. Y es justamente lo que tengo aquí en el punto 2. Faltó aquí una cosita, ¿cierto? Faltó aquí el 1 sobre n. Voy a ponerlo acá. 1 sobre n. Entonces lo que observamos aquí es que tengo esta porción del resultado y 1 sobre n, como el primer punto ya me está diciendo que n vale 6, entonces con el punto 1 y el punto 2 yo ya sé cuánto vale A sub 0. Ya sé cuánto vale A sub 0. Entonces reescribamos aquí ese valor de A sub 0 que hemos mostrado arriba. A sub 0 es igual a 1 sobre n, sumatorio para este n que es en cualquier intervalo de duración de un periodo de la señal x de n. El punto 2 nos dice que esto de aquí es igual a 1. El punto 1 nos dice que podemos calcular esto de aquí que es un sexto. Entonces el A sub 0, a ver, este punto 2, ¿cuánto valía? Vale 2, perdón. Vale 2, no vale 1. Aquí vamos a borrar. El ejercicio nos dice que este vale 2. Es decir, que el A sub 0 vale un tercio. El A sub 0 vale un tercio. Ahora fijémonos en esta parte de aquí. Este término de aquí es un poco curioso porque vamos a ver que existe podemos llegar a un resultado particular si consideramos un valor de más pi o menos pi en la exponencial que vamos a encontrar este valor de menos 1 a la n. Entonces fijémonos en este término de aquí y lo vamos a representar de una forma alternativa más acá abajo.
Entonces, ese término que está en esa parte que es menos 1 elevado a la n es igual que escribir e a la menos j pi a la n. Es decir, que menos 1 es igual a e a la menos j pi. Si nosotros nos vamos acá al octave, escribimos e a la menos j veces pi. Ustedes pueden observar que justamente es igual a menos 1. Este término de acá, ustedes noten que es elevado a la menos 16, que es la precisión del programa. Puede considerar como que es 0. Entonces, la exponencial de e a la menos jpi es justamente igual a menos 1. Pero también observen, que lo vamos a ver más abajo, que e a la jpi también es igual a la menos 1, porque llegamos exactamente al mismo punto. Haciendo menos pi o más pi en la rotación en el círculo de radio interior llegamos al mismo punto, entonces estos dos valores son equivalentes a menos 1. Hagamos esa rotación simplemente para... Opa. Entonces, si ustedes recuerdan en este círculo de radio unitario, aquí tengo pi medios, aquí tengo pi y aquí tengo 3 medios pi. Entonces, si yo hago esta rotación de más pi, llego a este punto. Si hago una rotación de menos pi, llego al mismo punto. Es por eso que esta parte de aquí, como ustedes pueden observar, es igual. Simplemente hago una rotación en sentido horario y otra rotación en sentido antihorario. Ya, entonces vamos a seguir trabajando con este término de aquí. Y este término de aquí lo vamos a poner como un factor de la frecuencia fundamental. Como ya tenemos el valor de n mayúscula, que es el periodo, podemos determinar cuál es la frecuencia fundamental. Entonces, a este término de aquí nosotros lo vamos a reescribir de esta forma. Lo vamos a escribir como e a la menos j 2pi sobre 6 por 3 y esto elevado a la n. Noten que este 6 de aquí es el periodo que me está dando el problema, que está en 6. Y justamente todo este producto de aquí va a ser igual a pi. Va a ser igual a pi. Entonces, este menos 1 lo hemos transformado en este valor de aquí, simplemente utilizando una notación equivalente con exponencial y una factorización para ponerla en función del omega sub 0. Este de aquí, aquí es el omega sub 0. Entonces, este 3 de aquí, si recordamos la ecuación de la serie de Fourier, dice que construimos las exponenciales complejas armónicamente relacionadas multiplicando la frecuencia fundamental por un entero k. Y justamente en esta partita de aquí podemos ver que este término va a corresponder a un k igual a 3. Corresponde a un k igual a 3. Entonces, escribamos nuevamente esta ecuación de los a sub k. 1 sobre n, sumatorio, que intervalo de un periodo de la señal x de n, y a la menos jk, omega sub 0, n. Y nosotros vamos a reemplazar este a sub k que está aquí por el valor de 3. Es decir, vamos a evaluar este de aquí para k igual a 3. Entonces, a sub 3 es igual a 1 sobre n, sumatorio de la señal xn, y que voy a tener e a la menos j, y aquí hago el reemplazo, k por 3, omega sub 0, n, para un intervalo de duración de un periodo. Entonces, este término de aquí, como ustedes pueden ver, es el término que hemos conseguido acá, que es justamente igual a e, que es igual a menos 1 a la n. Y si nosotros regresamos a lo que nos da el ejercicio, tenemos esta porción del coeficiente a sub 3. Lo que nos restaría es ese término que está por acá afuera, 1 sobre n. Ya sabemos que todo ese sumatorio de aquí vale igual a 1. Entonces ya podemos regresar aquí y saber que todo este término de aquí, dado por el ejercicio, es igual a 1. Este término de acá, ya sabemos que vale 1/6.
Entonces el coeficiente a sub 3 vale un sexto. El coeficiente a sub 3 vale un sexto. ¿Cuántos coeficientes espectrales voy a tener? El número de coeficientes espectrales que voy a tener es igual a 6. Ya tenemos el a sub 0, que vale un tercio. Y tenemos el a sub 3, que vale un sexto, ¿cierto? Nos restaría encontrar 4 coeficientes más. Pero si atendemos a lo que nos dice, ¿dónde está? Esta última parte, queremos que esa señal xn tenga la potencia mínima por periodo. Entonces, de alguna forma, aquí vamos a involucrarnos con la relación de Parseval. Entonces, vamos aquí abajo. ¿Qué dice la relación de Parseval? Dice que esta potencia es sumatorio sobre el intervalo de un periodo. Ya tratando con los coeficientes espectrales de 0 a 5, noten que de 0 a 5 tenemos 6 muestras, que es un periodo, del módulo cuadrado de estos coeficientes espectrales, ¿cierto? Si resolvemos este sumatorio sería módulo de a sub 0 cuadrado más módulo de a sub 1 cuadrado más módulo de a sub 2 cuadrado más módulo de a sub 3 cuadrado más módulo de a sub 4 cuadrado y más módulo de a sub 5 cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes que nosotros tenemos? El 0 y el 3. Entonces tenemos este de aquí y este de acá. Pero lo que nos pide el ejercicio es cuál es la secuencia xn que en este periodo que consideramos entre 0 y 5, que son las 6 muestras del periodo, tenga la potencia mínima. Y para que tenga la potencia mínima, la contribución de este coeficiente espectral debería ser 0, de este también debería ser 0, de este ser 0, de este ser 0. Entonces me quedaría simplemente con la contribución del a sub 0 y el a sub 3, que son los que tenemos calculados acá, para cumplir con la cuarta condición que justamente pide que sea una secuencia xn que en un periodo tenga una potencia mínima. Entonces, nos vamos a quedar simplemente con estos dos coeficientes y ya podemos armar nuestra serie de Fourier con esa información. Entonces, nuestra señal xn, que es la que nos pide el ejercicio, va a tener solamente dos coeficientes espectrales para conseguir que la señal tenga la potencia mínima en un periodo, que es igual a la sub 0 más el coeficiente a sub 3 por e a la j pi sobre n. Y esto de aquí es igual, el a sub 0 ya sabemos que vale un tercio, más el a sub 3 ya sabemos que vale un sexto, y esta exponencial de aquí ya sabemos que vale menos 1 a la n. Y al igual que hicimos en la clase de ayer, que es la parte donde yo me equivoqué, esta parte de aquí lo que va a ir dando valores de más 1 y menos 1, dependiendo si es que n es par o si es que n es impar. Entonces con eso ya podemos construir nosotros nuestra señal x de n. Por ejemplo, si es que n es par, voy a tener aquí, esta señal voy a tener un tercio más un sexto, que va a ser igual a medio, ¿cierto? Si n es impar, voy a tener un tercio menos un sexto, que es igual a un sexto. Y ya puedo construir mi señal con esta información. Entonces 0, n, señal x de n, que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces dice que cuando n es par vale un medio. Entonces aquí voy a tener un medio, un medio, un medio, un medio, igual para acá, un medio, un medio, un medio. Y cuando n es impar, ¿cuánto vale? Vale un sexto. Entonces estaría por acá para n. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Entonces ya tenemos cuál es esa secuencia xn que cumple con esas características. Entonces vamos a hacer un ejercicio más, que es el ejemplo 3.15, seguir aplicando estas propiedades de la serie de Fourier en tiempo discreto.
Entonces, el ejemplo 3.15. El 3.15. Entonces, en este ejemplo dice que yo tengo una señal x de n y también tengo una señal y de n, y esas dos señales son periódicas con periodo n mayúscula. Son periódicas con periodo n mayúscula. Entonces, yo voy a hacer la convolución de estas dos señales. Ustedes ya saben lo que es la convolución, saben para qué sirve y todo lo demás. Y esa convolución va a ser la señal w de n. Va a ser la señal w de n. En un ejercicio de la lista que les voy a pasar, ustedes van a probar que esta señal de aquí, que proviene de la convolución de estas dos señales periódicas con periodo n, también es periódica con periodo n. Eso se puede mostrar. Entonces yo voy a hacer la convolución de estas dos señales periódicas y quiero determinar cuánto valen esos coeficientes espectrales. Y esos coeficientes espectrales van a ser igual a n veces, que es el periodo, el producto de los coeficientes espectrales de A sub k. Eso me lo voy a poner. Aquí, xn tiene coeficientes espectrales A sub k y y de n tiene coeficientes espectrales B sub k. Entonces, cuando sucede una convolución en el dominio del tiempo, lo que va a suceder en el dominio de la frecuencia es un producto de esos coeficientes espectrales. Esto de aquí se puede probar y de hecho ustedes lo van a tener que probar en uno de los ejercicios que están en la lista. Es netamente aplicar lo que es la ecuación de la convolución y van a llegar justamente a estos resultados de aquí una vez que en ese resultado de la convolución vayan aplicando lo que es la ecuación de análisis de la serie de Fourier. Igual que pasaba en el ejemplo anterior, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Esto que vamos a escribir aquí se conoce como propiedad de dualidad. También se la podemos demostrar, pero va a quedar mucho mejor ejemplificado cuando veamos transformada de Fourier. Entonces lo que vemos más arriba es que si en el dominio del tiempo yo hago el producto de dos señales, en el dominio de la frecuencia, sus transformadas o su parte en frecuencia espectral va a convolucionar. Y en el dominio del tiempo, si yo hago la convolución, noten que es justamente lo que estoy haciendo aquí, en el dominio de la frecuencia va a aparecer el producto, que es lo que ustedes observan aquí, de sus componentes espectrales. En conjunto, esto de aquí se conoce como la propiedad de dualidad, que la vamos a encontrar varias veces a lo largo de esta materia. Entonces, lo que pasa en el tiempo, producto, convolución en frecuencia. Si hay convolución en el tiempo, en frecuencia aparece un producto de esos componentes espectrales. Entonces vamos a aprovechar este resultado de aquí para resolver un ejercicio que está aquí debajo. Vamos a suponer que tenemos estos coeficientes espectrales, que estos C sub k es un séptimo del seno cuadrado de 3pi k sobre 7 dividido para el seno cuadrado de pi k sobre 7. Entonces tenemos los coeficientes espectrales y la pregunta es, ¿a qué señal en el tiempo corresponden esos coeficientes espectrales? Y para resolver esto vamos a reutilizar una vez más el resultado de los coeficientes espectrales de la onda cuadrada periódica. Entonces, si nosotros recordamos esos coeficientes espectrales de la onda cuadrada periódica, vamos a escribirlos aquí, que el d sub k era igual a 1 sobre n, seno de 2 pi k, aquí teníamos n1 más medio, todo esto dividido por el periodo, y debajo teníamos el seno de pi k sobre n mayúsculo. Recordemos que los coeficientes espectrales son válidos para un k distinto de 0, distinto de más menos n y así por la periodicidad. Y el coeficiente de sub 0 es igual a 1 sobre n, 2n1 más 1. Resultados que nosotros determinamos al inicio de la clase, que es de la onda cuadrada periódica. Entonces, si nosotros comparamos
estos resultados con lo que tenemos aquí, podemos reescribir estos coeficientes espectrales C sub K. Entonces, estos coeficientes C sub K, si los reescribimos utilizando este resultado de aquí, es igual a 7 veces estos coeficientes D sub K que están aquí, elevado al cuadrado. Y como ya conocemos cuánto vale estos D sub K, ya pueden más o menos ustedes intuir cuál va a ser el camino para determinar cuál es la señal en el tiempo. Ahora, si ustedes observan, vamos a resaltar esta parte de aquí, con esta parte de aquí, se puede determinar que esto corresponde a una onda cuadrada periódica cuando el n sub 1 vale igual a 1 y el periodo es igual a 7. Si comparan esta partecita de aquí con esta partecita de acá. Si ustedes colocan este valor y este valor aquí, van a arribar a lo que está en esta parte de acá. Entonces aquí vamos a aplicar esa propiedad de la convolución que vimos con ustedes un poquito más arriba. Entonces dice que esta señal W de n, si hago la convolución de esta señal X con sí misma, esto que estoy haciendo aquí de X con X proviene justamente de este cuadrado que está acá. De n menos r en el intervalo de un periodo. ¿Cuánto vale aquí el periodo? 7. En el intervalo de un periodo. Esto de aquí es igual al sumatorio desde menos 3 hasta 3 de x de r con x de n menos r, x de n menos r. Y vamos a quedar hasta ahí porque el otro procedimiento es un poquito extenso y no quisiera que se quede cortado hasta la mitad. Lo que vamos a hacer la clase siguiente es de esta señal que ustedes están observando aquí, que es la señal X y su reflejo y desplazamiento. Vamos a ver cómo se realiza la convolución periódica. Como ustedes ya vimos que la convolución hay que ponerla en función de la otra variable, reflejarla a una de las señales, y la desplazando, multiplicando y sumando a lo largo de todo el intervalo, desde menos infinito hasta más infinito. Pero cuando se trata de una convolución periódica, que es la imagen que ustedes están viendo ahí, basta hacer el mismo procedimiento, simplemente en el intervalo de un periodo, y el resultado que se va a obtener, que ustedes lo pueden ver en esta gráfica que es WN, es justamente periódico. Y eso vamos a hacer la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar lista ya, que puedan irse a disfrutar de un almuerzo.